Muy buenas tardes para todos, nuevamente. Gracias por acompañar, por estar ahí del otro lado, por ser parte ya de esta gran familia que se va engordando, engordando en el buen sentido, agrandando. ¿eh? Gracias a todos mis amigos y amigas que están ahí del otro lado. Hoy tenemos una charla espectacular con una doctora que ahí está y que vamos a presentar. Vamos a hablar un poquito de todo. A ver, la sumo a la doctora Romina Salerno. No sé por qué, pero estoy así con las R. Ahí esperando mi amigo Federico Berataro. A ver, Romy. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Romy? Mucho Bien. gusto. ¿Se escucha bien? Sí. Te escucho perfecto. ¿Vos? ¿A mí? Bien. Sí, sí, perfecto. Genial, porque el otro día, el martes, tuvimos ahí unos problemitas de audio que los pudimos solucionar después, pero bueno, evidentemente era un problema de conexión. Bueno, Romy, gracias por estar, gracias por este ratito que nos No, vamos a tomar acá a hablando. vos. Un placer enorme. Bueno, para la gente que no te conoce, sos médica funcional especializada en nutrición clínica y deportiva, entre otras cosas, imagino, ¿no? Porque un médico siempre como que va expandiéndose. ¿Por qué decidiste ir por la nutrición, por el deporte, sobre todo por esta cuestión que un poco también, o sea, me llevó a contactarte, ¿no? Que tiene que ver con lo deportivo y bueno, con un montón de situaciones que por ahí son bastante complejas para un deportista y ayudan mucho a la gente, digamos, que nos ve que no es deportista, para tomar algunos hábitos que están copados. ¿Por qué decidiste vos elegiste esta profesión? Uy, bueno, para no hacerlo largo Difícil. y resumirlo, porque en realidad no iba ni a estudiar medicina, o sea, no estaba en Mira, mi decisión a estudiar medicina. En realidad yo creo que siempre uno elige las carreras o las orientaciones también por cuestiones personales, ¿no? O sea, siempre más allá de haberme dedicado una gran parte de mi vida al deporte, cuando era más joven, obviamente, en forma más competitiva, ahora más, obviamente, por salud y no tanto en ese tipo de rama, empezás a tener algunas cuestiones físicas, lesiones, algunas también inconveniencias a nivel físico, una historia personal de haber pasado por diferentes estados físicos de sobrepeso, de alguna cuestión alimenticia, y empezar a sentirte que podías llegar a, desde el lado de vos, desde educador de la salud, ayudar a gente a poder transitar estos caminos que a veces son complejos para muchas personas, total. desde lo emocional también, también desde el lado de la ciencia, ¿no? Y cuando estudié medicina, me enteré dentro de la carrera de medicina que algo que siempre me gustaba de la nutrición se podía hacer como una especialidad. Yo iba por el lado de la deportología, que obviamente tengo la especialidad en deportología, y luego, bueno, surgió que también estaba la especialidad de nutrición, pero me quedaba como que faltaba algo, ¿no? La medicina tiene la lamentable forma de ser muy como, digamos, segmentaria, ¿no? Donde, bueno, estudiaste una especialidad, te quedás con eso y a veces perdés el foco un poco más allá del contexto del paciente, hasta que vi que se podía hacer algo que llamaba medicina funcional, que es entender al paciente en un todo, ¿no? Ujú. Y no solamente en un órgano, sino en cómo todos estos órganos están interrelacionados entre sí y cómo podés mejorar a través de conceptos muy simples y sobre todo volviendo a las bases genéticas muchos parámetros de la salud clínica de una persona sin recaer, y que no me odian las empresas farmacéuticas, en justamente en farmacolizar a un Me paciente, encanta, ¿no? me encanta lo que decís, un poco también el motivo de la charla es ¿no? Es, bueno, ¿y cómo se induce a la persona en eso, ¿no? Imagino que también tenés mucha resistencia en pacientes incluso, los que te conocen no, pero digo, hay mucha gente que está acostumbrada no solamente a ser medicada, sino también a automedicarse, en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo encarás estas situaciones? Debe ser complicado. No, a ver, siempre, como todo, hay una bioindividualidad, o sea, siempre que te enfrentas a un paciente tenés que escuchar la historia de vida, de dónde proviene, qué cosas ha hecho, en qué cosas se ha sometido, por qué recae o no ante la elección quizás de un camino más simple, que muchas veces la medicación es como creer que ese parche
que estás poniéndole a ese agujero de la pileta que está media desgastada, te lo va a solucionar y con el tiempo te vas a dar cuenta que se va a romper en otro lado, porque no dejan de ser eso. Y cuando vos podés entablar siempre un vínculo, llegar a la bioindividualidad, valga la redundancia, y entender el contexto en el que el paciente se encuentra, hay cosas que sí las tenemos que encarar claramente desde una solución más clínica, más farmacológica, porque la urge realizarlo de esa forma, pero siempre intentar explicándoles que ellos tienen en sus manos la solución para poder estar bien sin necesidad de todo eso, ¿no? Claro, claro, está buenísimo, está buenísimo, porque tiene que ver con la salud integral. Y uno de los puntos también importantes por los cuales te convoqué hoy, y bueno, agradezco nuevamente, Romy, que te tomes estos minutos, es para hablar, porque veo que hablas mucho de los ritmos circadianos, de los ritmos biológicos. Entiendo que tiene muchísimo que ver con todo esto que estás mencionando y que seguramente se lo trasladas a tus pacientes, porque así también lo comunicás, digo. Primero, para entender mejor qué son esos ritmos biológicos, esos ritmos circadianos y cómo funcionan, digamos, o cómo funcionarían correctamente en nuestros organismos. Y después vamos a profundizar un poco más. Bien, a ver, en términos simples, como para no hablar en palabras complejas y que se pueda interpretar, uno habla siempre de, bueno, cuántas horas tenemos que dormir, qué tenemos que comer, qué tipo de ejercicio hay que hacer, pero no hablamos del cuándo habría que hacer estas cosas. Y el cuándo ejecutes, el que comas, el que no comas, a qué hora te acuestes, a qué hora te despiertes, qué ejercicio hagas, va a irrumpir directamente en estos relojes internos que nosotros tenemos, que están conectados directamente con todos los órganos y con el hipotálamo, que van a prenderse y apagarse como si fueran, digamos, perillas de switch off de una luz, que van a dar inicio o fin a determinados ciclos, porque el cuerpo es maravilloso, está altamente sincronizado, pero esa sincronicidad que venía con nuestra genética, sí que te decía, bueno, que te tenías que despertar cuando salía la luz del sol, que eso era lo que nos preparamos, y acostarnos cuando esta luz, digamos, disminuyera o se apagase o el sol se escondiese, la fuimos perdiendo. Claramente, con el advenimiento de la tecnología empezamos a tener muchos beneficios, pero también muchas complicaciones, ¿no? Empezamos a perder la calidad del sueño real para empezar a tener un sueño más alterado. Y lo primero que vemos ante las interrupciones de estos ciclos o ritmos circadianos, porque la palabra circadiano proviene de una palabra latina que es circa, sí, que es alrededor del día, o sea, es un ciclo que se repite continuamente alrededor de las 24 horas del día. Cuando por cuestiones atípicas, ejemplo, un viaje, vos irrumpas, ¿sí? esta estructura que vos tenés, por ejemplo, alrededor del sueño, vas a tener un síntoma como por ahí es conocido como el famoso jet lag, ¿sí? Ahora, exacto. Ahora, cuando eso se cronifica, porque tu vida tiene, por ejemplo, te tocó trabajar de noche, o tenés la suerte que hemos tenido los que hemos hecho residencias de tener que hacer guardias de 24 horas de formas eternas, con sueños de 2 horas y 22 horas despiertos, estos ritmos se alteran. Y no es gratuito, ¿sí? Cuando vos al cuerpo lo sacás de esta digamos, acostumbramiento, esta genética por la cual está preparado, van a empezar a aparecer síntomas como el insomnio, la irritabilidad, la falta de concentración, alteraciones en otros órganos que están asociados, como irrupciones en la glucemia, etcétera. La mayor parte de los síntomas que hoy te consulta un paciente, si analizás su ritmo diario, probablemente estén ligados a algún hábito que no está sostenido de forma prolija como la genética lo esperaría. Claro, es increíble, pero es tan simple de entenderlo como eso. Y a veces nos sucede que o intentamos repasar el día a ver qué hicimos mal y simplemente, digamos, que esta es otra de las preguntas que quiero hacerte, es cenar tarde, por ejemplo, cenar 11, 12 de la noche, irte a dormir a los 2 minutos, ¿no? Digo, qué gran error que muchas veces que lo cometemos, a veces obviamente por eventos sociales o por lo que fuera, estamos culturalmente metidos en esa cuestión y bueno, muchas veces lo hacemos con placer, pero digo, si podemos elegir evitarlo, está bueno eso. Entonces, ¿qué tanto influye esa parte, ese cenar tarde que para muchas personas es un hábito, ¿no? Y creo que tiene que ver después con el ritmo del día. Exacto, es
justamente lo que hablábamos recién en relación a, bueno, nuestro cuerpo sigue manteniendo un perfil genético que está acostumbrado a, como te decía recién, a un despertar con una luz natural, no con una luz artificial, que esa luz natural cuando penetra a través de nuestro nervio óptico activa una serie de, digamos, neurotransmisores que van a pasar a través de, digamos, de estímulos eléctricos hacia el cerebro, generando determinadas hormonas que inhiben la melatonina, que es la hormona del sueño, Perfecto. diciéndote, bueno, estamos en una etapa de supuestamente vigilia. Ante la suba de esta, digamos, hormona, disminuye esta melatonina y aumenta naturalmente una hormona que se llama cortisol, que te dice, bueno, hay que estar alerta, hay que estar despierto. Y supuestamente cuando nosotros entramos en una fase más de baja de luz, donde obviamente la luz del sol empieza a bajar y nos empezamos supuestamente a preparar para volver a producir esta melatonina, y el cuerpo tiende a tener que producir estas hormonas, serotonina y melatonina, que vienen de la misma cadena para inducir a esta fase de relajación, si sos, por ejemplo, irrumpís en esto, porque en el medio de esto le pones un estímulo que te genera mucho estrés, por ejemplo, entrenar muy fuerte a horas muy tardes, ¿sí? O te quedás hasta estas horas de la noche expuesto a una luz azul, una luz artificial, como es la luz de una pantalla, hoy la luz del celular, de la pantalla, de la televisión, claramente retrasás la presencia de esta hormona melatonina, alterando principalmente que no puedas inducir al principal descanso y no puedas bajar correctamente esta hormona tan hoy conocida como tan dañina para el cuerpo, como un cortisol, que si bien es muy necesaria que aparezca, cuando está desregulada y sostenida en el tiempo, también va a generar otro tipo de complicaciones, ¿sí? Con Claro. relación a la comida es lo mismo. Antes, ¿cuándo comíamos? Cuando encontrábamos, cuando en la casa, en la búsqueda, en la recolección, aparecía el alimento. Si ese alimento no estaba, uno tendía a ayunar, ¿sí? Tal Y cual. el ayuno, si bien hoy hay mucha, Maxi, como comunicación, mucho tema dando vuelta alrededor, bueno, que hay muchas versiones de si es bueno, es malo, no hay que hacerlo, sí, que demasiadas horas, y que es verdad que hay que bioindividualizarlo, no todos pueden hacer ayunos de Totalmente. 16, 18, 24 horas, no es para todos en todo momento. También es real que el cuerpo nosotros llevamos a realmente a un punto en el cual terminamos cortando esos ayunos reales. ¿Por qué? Porque la comida está al alcance. Esto es tan simple como abrir una heladera o mandar una aplicación y que te llegue algo a tu casa. Tal Entonces la cual. gente no aprendió ya a alimentarse por necesidad, perdió la capacidad de escuchar su cuerpo. Empezó a alimentarse porque era la hora, porque me dijeron que me tenía que levantar y tenía que desayunar. Y esto en torno a, importantísimo, el desayuno es la comida más importante. Sí, claro, lo es. ¿Por qué? Porque es desayuno. Estás Claro. rompiendo el ayuno. El tema es ¿Sí? el horario cultural del Claro. desayuno. Claro. Ujú. O sea, si yo me levanto a las 7 de la mañana o me levanto y hago mi desayuno a digamos, mi primera ingesta a las 2 de la tarde, se va a llamar igual desayuno, porque yo Tal estoy cual. rompiendo mi ayuno a las 2 de la tarde, que es cuando mi ritmo biológico o mi, digamos, metabolismo me lo está o solicitando, o es el momento en el cual yo estoy acostumbrando a mis ritmos biológicos a que ahí haga la primer carga de alimentos que va a activar otra cascada hormonal, va a despertar otros montones de rutas metabólicas y va a direccionar hacia otros lugares distintos a los que te direcciona cuando te encontrás en esa fase de ayuno. Exacto. Entonces, esto que decías vos, ceno tarde, ¿sí? Ya al cenar tarde activo todas las enzimas y todas las hormonas relacionadas con la digestión, lo cual retrasa la presencia de esta melatonina para poder llegar a inducir correctamente mi estado de descanso y mi sueño. No tengo una correcta digestión porque, se me hizo retarde, comí rápido, me tengo que acostar a dormir, entonces ya estoy alterando. Proceso digestivo, síntomas frecuentes hoy, todos, digestión alterada, distensión, mala absorción de nutrientes, bien, que después te digan, sí, igual duermo, pero no lo siento reparador, no termino de descansar, ¿sí? Y que encima al otro día me levante y sin haber pasado un tiempo prudente, de nuevo otra vez a sobrecargar el cuerpo y tu estómago y tu intestino te dicen, dame un tiempo Para para poder aguantar. asimilar lo Claro. que me diste recién, claro. Sí, exacto, exacto. Recién hablaba, es muy interesante todo esto, Romy, que comentás, porque es la diaria misma de muchísimas personas que por ahí no lo toman conscientemente para su cuerpo, ¿no? Yo cada vez que me preguntan, viste, a partir de hace un tiempo y también teniendo presente estas entrevistas, mucha gente me consulta como, yo siempre le digo, yo no soy ni nutricionista, ni médico, nada, sí fui deportista profesional, sí conocí esta alimentación tarde, tal vez no cuando fui deportista, y hoy me siento mejor que nunca con mi físico. Esta alimentación, hablo de la alimentación Eso es súper cetogénica, genial. pero digo, hablo del ayuno intermitente, hablo de conocer mi cuerpo, de conocer mis ritmos, de conocer
mis horas del día. Entonces, es tan importante escucharse que es un trabajo muy consciente para cada uno. Y recién mencionabas esto del insomnio, y también de alterar estas cuestiones. Me está pasando puntualmente, y lo traigo a la mesa, que volví a entrenar ahora y entreno a las 9 de la noche, o sea, volví a entrenar, yo juego al básquet, volví a entrenar nuevamente y además voy al gimnasio de día, qué sé yo, pero entreno en el club a las 9 de la noche. Me está pasando estas últimas 2 o 3 semanas que me está costando mucho dormir, me está costando mucho descansar de verdad. Entonces, ¿cómo hay alguna receta, digamos, como para intentar volver el cuerpo a la calma a esas altas horas de la noche? Digo, como me sucede a mí, le debe suceder a un montón de gente. Yo, por ejemplo, elijo no comer nada después de los entrenamientos, tarde, obviamente, porque ya hace mucho tiempo que no como después de las 8 o 9 de la noche, pero digo, elijo eso y prefiero pasar al otro día, descansar, me termino de hidratar en el entrenamiento y tampoco tomo más agua. Entonces, ¿hay alguna receta, no mágica, pero sí alguna receta, algún consejo que le puedas dar a esa gente que termina sus actividades tarde y que le sucede todo esto que estás comentando, Romy? Que es muy complicado volver a la calma? Sí, a ver, principalmente esto que decís vos, o sea, en realidad entrenar a los diferentes horarios del día va a tener sus diferentes beneficios y sus diferentes contras según cada persona. En general, las personas que padecen de insomnio no solemos recomendar el entrenamiento muy tarde. ¿Por qué? Porque todo entrenamiento es un estado de, digamos, de aumento de hormonas de estrés, porque el entrenar te saca de tu zona de confort, te mueve, genera otro aumento de adrenalina, noradrenalina, o sea, todas hormonas que tienden a activar tu sistema nervioso y que obviamente necesitas mucha plasticidad, digamos, del sistema nervioso, flexibilidad metabólica para que justamente a posterior de entrenar, con 4 o 5 estrategias que ahora las vamos a charlar, vos digas, bueno, no, yo terminé de entrenar y con esto me relajo y me puedo someter al sueño sin ningún inconveniente. En general siempre les planteo que el mejor horario para entrenar es el que te quede cómodo mientras lo puedas hacer, ¿no? O sea, la Claro, clave está en que algo sea sostenido. Yo prefiero a alguien que me diga, mira, entreno a la noche y por ahí le bajaremos la intensidad o por ahí le modificaremos el tipo de estímulo si le altera mucho la calidad del sueño, antes que me diga, no, bueno, no entreno entonces. O sea, eso claro. me parece No, pero fundamental, viste ¿no? que digamos, hay horarios que, por ejemplo, yo elijo entrenar solo en distintos días y horarios de día. Ahora con Y el con no te equipo tenés que entrenar queda la hora otra. que termine el equipo, claro. Sí, esos horarios, obviamente, sobre todo cuando nos vamos volviendo más grandes, Obvio. no estoy diciendo nada, Más pero obviamente viejos. todos los que hemos jugado en Maxi y demás, los horarios de entrenamiento se nos siguen quedando cada vez más tarde. O sea, recuerdo aquella época de cuando uno era mini o premini o infantil, los entrenamientos eran a las 4 o 5 de la tarde y después Claro. se te iban corriendo hasta que, bueno, la Maxi terminábamos a las 9, 10 o si había cancha en el caso de las mujeres, ¿no? Que no nos tenían tanta Que prioridad. también, Pero fuera sí, de, una discriminación fuerte, sí, total. Hay que fuera, decirlo. fuera del chiste. Es Al verdad, es verdad. margen de este comentario, sí es importante entender que cada uno va a tener que buscar, obviamente, estrategias para volver nuevamente a que tu cerebro entienda que estamos en una fase de supuesta relajación y volver a liberar esa melatonina para poder inducir a este sueño, ¿no? Entonces, lo principal que debes hacer, al menos lo que les recomiendo después de entrenar, es cortar después de esto con todos los estímulos del sistema nervioso, o sea, no salgas de la cancha y estés con el celular, llegues a tu casa, prendas la tele y demás, como para empezar a darle a tu cabeza un concepto de, bueno, ya este estímulo pasó y hay que empezar a relajar. Obviamente los baños de contraste ayudan muchísimo, no sé si vos los haces o no, No, pero el hecho pero de sí. eso, primero No ahora, sí. esperar a que tu propia termogénesis del cuerpo, porque también tiene sus beneficios, ¿no? El aumento de la temperatura por actividad vaya disipándose naturalmente y una vez que esa temperatura empieza a normalizarse, poder lograr hacer un baño de contraste, con el contacto con el agua fría se activa un nervio, que es el nervio vago, ¿sí? Que de vago tiene muy poco, porque Muy hace un poco. montón de funciones, pero dentro de ellas tiende a relajar el sistema nervioso. Entonces, esto de a poco empezar a tomar contacto con esta agua cada vez un poco más fría es una excelente estrategia. Obviamente esto que te decía de si podés iluminar a veces tu habitación con incluso luces que no sobreestimulen tu retina, incluso la luz roja sería una excelente forma de tener iluminada tu habitación cuando vos empezás a llegar de estos lugares donde tuviste mucha estimulación.
Si tenés la necesidad de usar medios como el televisor, la computadora o los celulares, hoy la mayoría vienen con filtros, incluso la mayoría de los celulares tienen esto, se llama creo que Night Shift, si no me Ujú. equivoco, que justamente te van como bajando la luz para que estas luces azules no aparezcan tanto como durante el día y aparezcan más estas luces rojas que obviamente van a colaborar con bajar justamente tu estimulación lumínica, Claro. ¿sí? Generar un ambiente de sueño cálido y propicio en cuanto también a la temperatura corporal. Parece una tontería, pero estos días de calor, quienes no tienen la posibilidad de ventilar los ambientes, si el ambiente no es, primero, lo suficientemente hermético, hermético es donde se pueda gozar de una oscuridad lo más completa posible para Ujú. evitar justamente esta estimulación visual. Hay gente que te dice, no, a mí me molesta la luz roja del televisor o me molesta la luz que titila del despertador. Bueno, es real que estaría bueno que eso lo saquen o lo apaguen, Ujú. ¿sí? Porque eso puede estimular digamos, tu nervio óptico y dar como la sensación de estar despierto, ¿sí? Retirar estas pantallas del cuarto, sin no tener cerca quizás muchos dispositivos electrónicos, lo de los bloqueos de las Sí, pantallas, como hablábamos sí, recién, las luces más rojas y el frescor, o sea, mantener una temperatura corporal adecuada, ¿sí? Va a hacer que también puedas inducir un mejor sueño. Si en la habitación hace mucho frío o hace mucho calor, el calor excesivo dificulta también este buen descanso. Entonces, también tal eso es cual. importante. Seguramente muchos de los que están escuchando en estos días de mucho calor quizás han Tremendo. tenido un sueño más raro, se han despertado por ahí varias veces a la noche y tiene que ver justamente con este desequilibrio que genera el calor en el cuerpo, ¿sí? Si te despertás de noche, por ejemplo, intentar no prender las luces para ir al baño, ¿sí? Esto Ujú. de, por ahí, si tenés una luz roja, buenísimo, o alguna luz tenue, pero por ahí no prender las luces para no volver nuevamente a estimular y darle la sensación de despertar nuevamente a tu sistema nervioso, ¿sí? Y obviamente, esto está muy bien lo que vos dijiste, intentar no comer si vos llegás y directamente te vas a acostar a dormir, o elegir un alimento en el caso de que quieras alimentarte, o incluso puede ser un suplemento deportivo, que cubra las necesidades fisiológicas de ese entorno al cual sometiste al cuerpo, pero sin someterlo a una digestión compleja que te va a alterar también la calidad Claro. del sueño o retrasar. Ujú. Bueno, eso también te quería preguntar, Romy. Lo mencionaste recién a lo último, ¿no? Los suplementos. Ujú. Eh, ¿Es aconsejable tomar algo en ese momento, digamos? ¿O es preferible tomarlo previo al entrenamiento? O, por ejemplo, los días que, en mi caso, por ejemplo, que entreno tarde, lunes, miércoles y viernes. Entonces, los martes y jueves que estoy más calmo, digamos, que me puedo acostar a otra hora, que, digamos, no tengo ese estímulo hasta tan tarde, es preferible tomarlo en ese día. ¿Qué suplemento también, no? Elegir qué y cuál. La ¿Cómo funciona eso? suplementación, digamos, principalmente la suplementación deportiva que dista de la suplementación funcional, o sea, porque yo algo que te recomendaría sí es la suplementación con magnesio para el buen descanso, eso sí, te lo suplementaría, un Ujú. glicinato de magnesio, un citrato de magnesio, para poder mejorar esa calidad de descanso y relajación de los tejidos musculares. Creo que es un suplemento que te diría que casi todo el mundo debería consumirlo. Perfecto. Pero sí, dentro de lo que es suplementación deportiva, va a estar sujeto, máximas que nada, cómo te hayas alimentado antes, durante o a posterior de este entrenamiento. Si carece, digamos, de la presencia de un alimento a posterior y tuviste una intensidad en la cual tus fibras musculares sufrieron un catabolismo excesivo, sí se recomienda, obviamente, recuperar esa ruptura Claro, y esa pérdida de aminoácidos. Y muchas veces, si vos no querés someter al cuerpo a una digestión compleja, por ahí con algún suplemento a base de aminoácidos durante y a posterior del entrenamiento, cubrís esa demanda nutricional sin necesidad de tener que meter un alimento sólido que tenga un tiempo de digestión tal posterior. cual. Así como la creatina, que bueno, siempre lo nombro, que para mí es uno de los suplementos de mayor estudio, más seguros y de mejor utilización en casi todas las personas, ni hablar en aquellos que realmente tengan carencias de derivados animales en su dieta, como es el caso de los pacientes veganos, que sería como una obligación el consumo Que de tomen creatina. creatina. Exacto. ¿Y qué pasa, Romy, con esas personas, por ejemplo, que están 10 horas en la oficina, que muchas veces se olvidan de comer, que se dejan, yo les digo muchas veces, se dejan estar, porque, bueno, ¿no? Para mí, digamos, en los últimos años me he concientizado mucho con que
La alimentación creo que lo más importante digamos, como función que tenemos como seres humanos, básicamente, más o menos. Digo, esas personas que se olvidan de comer, ¿qué suplemento se le puede dar para que, más allá de que no coman durante esas 10 horas que están en la computadora, en su oficina o lo que sea, que hay muchos casos y que muchos, obviamente, no solamente se olvidan porque se olvidan, sino también por necesidad, bueno, por todo lo que puede pasarle a una persona que labura 10 horas en una oficina? Digo, ¿qué se le aconseja a esas personas, ¿no? Porque debe haber un montón de suplementos, pero también hay una cuestión de que, bueno, va más allá de la conciencia que puede tener esa persona, ese ser humano. Uy, es que la respuesta Eh, es muy amplia como para poder basarla en qué aconsejar, porque primeramente tenés que te que vayan a ver, preguntarle, bueno, que te vayan a ver. no, primeramente en la vida individualidad tenés que preguntar, bueno, ¿por qué hacen este ayuno prolongado? Lo hacen, como decís vos, porque se olvidan de comer, y entonces la pregunta es, ¿comieron algo antes? No, ¿qué fue lo que comieron antes? ¿Cómo ingresan a ese ayuno? Para ver si por ahí en esas 10 horas que no hacen ingesta, a base de una hidratación mineralizada, pueden sostenerla sin ningún tipo de inconvenientes, o si están sometidos a otro tipo de estrés o otro tipo de necesidades nutricionales. Entonces siempre primeramente es ver, bueno, cuál es su objetivo a nivel no solo físico, composición corporal y el tipo de estrés al que se someten, sino bueno, por qué deciden hacer ese ayuno o si realmente no tienen posibilidades de una ingesta de alimentos si es que la necesitaran. Una persona puede vivir tranquilamente con el consumo de 1 - 2 ingestas por día si están bien diseñadas con las características de los macronutrientes que necesite en función de la demanda energética que tenga, ¿sí? O sea, un poco esto de perderle miedo a mitos de la antigua escuela nutricional de, no, bueno, no puedes comer más de un huevo por semana, estas cosas que ya sabemos que ya se Sí, fueron un poco, digamos, vamos. en pasado. Y sí es verdad, me incluyo, que me pasa de que por ahí estoy muchísimas horas en consultorio. Obviamente no puedo comer durante el consultorio, por eso, si bien no es el tipo de ayuno que muchas veces elijo, en la semana tiendo a hacer un ayuno más prolongado durante el día, que me gustaría poder cortarlo antes, pero a veces no puedo, y eso te lleva a veces a tener 2 ingestas, pero en el durante esas 2 ingestas, si tus requerimientos nutricionales no están satisfechos, puedes utilizar tranquilamente suplementos a base de aminoácidos, creatina y sobre todo mantenerte hidratado con Exacto. digamos, una hidratación salada que tenga minerales. Y no necesariamente tiene que ser agua de mar, Maxi. O sea, vos podés No, agregar no. una pizca de sal del Sal. Himalaya o sal marina al agua y estás haciendo una hidratación real, Ujú. ¿sí? Y siempre el que necesites o no también va a estar ligado a los parámetros bioquímicos en los cuales tengas. O sea, yo lo primero que hago es pedirles laboratorios súper extensivos, viendo paneles vitamínicos, minerales, hormonas, para ver si funcionan o no correctamente dentro de sus ritmos, ¿sí? Y si Ujú. necesitan o no suplementar algo por fuera de esto que acabamos de hablar, de esto del magnesio, que por ahí sí es un, digamos, suplemento que por ahí recomiendo, ¿no? Tal Pero, cual. por ejemplo, si necesitas comer porque tu requerimiento nutricional te lo pide, porque tu objetivo físico es hacer una fase de volumen, querés entrar en una ruta metabólica más de la hipertrofia, del desarrollo, bueno, obviamente los ayunos muy prolongados no se recomiendan en ese caso, Ujú. ¿sí? Entonces ahí un alimento más que un suplemento que viene de diferentes orígenes y que se puede usar en cualquier etapa de la vida, esto es importante, son los suplementos proteicos, ¿sí? Los cuales estos suplementos proteicos pueden venir, como te decía recién, derivados de la leche, derivados de la arveja, derivados cárnicos, e incluso los usamos muchos en pacientes que tengan dietas deficientes en las concentraciones diarias de proteínas. Y por Claro. ahí es algo simple que no les complica para poder seguir en su operatividad diaria el preparado de uno de estos batidos proteicos. Acá te saca del paso, digamos, Ah. ¿no? Lo ideal sería que se puedan alimentar de la mejor manera posible y que puedan acortar ese camino a la suplementación, digamos, y teniendo las cositas clave. Está buenísimo, Romy, Pero todo pará, lo que dijiste comentas. algo re clave, dijiste se alimenten, y yo te digo algo, ni Claro. siquiera pensar, a veces la gente piensa en alimentación como que tenés que empezar a cocinar, uy, ahora que No, arranco con un plan, me es voy a tener que ir a hacer tal el cual. pollo a la naranja con la papa del África. No, no necesariamente, es el nutriente, ¿de dónde estás sacando el nutriente? Vos podés Sí, alimentarte a base de huevos, brócoli y aceite de coco y tu alimentación va a estar súper completa sin necesidad de perfecta. tener otra cosa más a lo largo del día, ¿sí? Totalmente.
Totalmente. En ese punto, ¿qué le aconsejas a tus pacientes? Hace unos días tuve una charla acá en este espacio también con el doctor Milmaniene, que es jefe de unidad de médica clínica del Hospital Pirovano. Y él hace 15 años que aconseja, obviamente, alimentación alta en grasas y proteínas, casi cetogénica, te diría, algunos low carb y demás, según también, ¿no? Esto que decías vos, según los pacientes, según lo que pueda absorber y asimilar, etcétera. Digo, vos, desde este lugar, porque, a ver, hay una realidad que si bien hay un montón de información, en estos últimos años se ha desarrollado muchísimo esta información, que vos recién lo dijiste, ya no estamos hace 15 años atrás, donde la nutrición era muy básica, ibas al nutricionista y todos te decían lo mismo y tenés que hacer 6, 7 comidas porque, bueno, esto avanzó y creció muchísimo. Digo, en este contexto, ¿vos qué aconsejas a tus pacientes, a estas personas que te van a ver, más allá de todas estas cuestiones que estuvimos hablando, Romy? A mí por ahí el perfil de alimentación que más me gusta por ahí ordenar y acomodar es un híbrido en esto de la alimentación cetogénica. Yo tiendo más a una alimentación, dependiendo del caso, ¿no? Por ahí más low carb, donde Ujú. utilicemos el hidrato de carbono de forma consciente para activar la insulina o la reserva de glucosa en los momentos que necesitemos. Entonces, sí recomiendo primero respetar tu sensación real de apetito, o sea, esto de, bueno, Exacto. volver a conectarte con tu hambre real y no tu hambre de necesidad o emocional, como se ha dicho en algún momento, decir, bueno, tengo hambre, bueno, es momento para romper mi ayuno, y si ese hambre no aparece, por ahí decir, bueno, puedo extenderlo a base de una correcta hidratación y una correcta, digamos, mineralización del cuerpo. Ujú. Siempre por ahí, obviamente dependiendo, vuelvo a lo mismo, Maxi, el objetivo físico de cada uno y en la ruta metabólica en la que se quiera sumergir, pero en el promedio de los pacientes siempre recomiendo romper los ayunos a base de proteínas y grasas, principalmente porque son los dos sustratos más importantes de la formación de nuestras hormonas, de nuestros Ujú. transmisores, ¿sí? Entonces, en general, la primera ingesta recomiendo que sea rica en grasas y proteínas y que quizás ese hidrato de carbono o ese almidón, que yo particularmente suelo recomendar una alimentación baja en gluten, no libre de gluten si no son celíacos, pero sí baja en gluten para no producir factores inflamatorios, dejarlo quizás más para esa última ingesta del día, a modo de aumentar un poco la insulina, recuperar un poco también la reserva de glucosa, para someterte quizás nuevamente a un ayuno al día siguiente de una manera más fácil y flexible, Ujú. como también hay casos en los cuales quizás a lo largo del día no aparece este hidrato de carbono, o quizás te dicen, no, mi entrenamiento es a la mañana y es de alta intensidad y por ahí este hidrato tiene que aparecer a posterior del Claro, mismo, justamente en exacto. pos de regenerar esa masa muscular, ¿no? O sea, te vas adaptando a lo que te van contando. Pero en Sí, a las promedio necesidades. buscamos esto de una alimentación consciente, que respeten las horas de ayuno que necesitan, que se mantengan hidratados a base de una hidratación real, que hagan las ingestas que necesiten en la ventana, entre 3 4 ingestas está bien, con los macros que necesiten, pero que predominen las proteínas y las grasas. Me encanta. A veces siento que, muchas veces siento que los médicos, sobre todo esta nueva generación de médicos, ¿no? De entre 30, 40, 45 años, son un poco padres de la conciencia, ¿no? De las personas, más allá digo, de ser personas de consulta, obviamente, de ser profesionales de consulta, pero digo, en este contexto siento como que vos y un montón de personas que tienen como una cabeza mucho más expandida en cuanto a la medicina y demás, son como una especie de padres para esas personas, ¿no? Que te van a consultar. ¿Vos cómo vivís esta sensación, Romy? Porque, y vuelvo por ahí un poco a lo que hablamos al principio, por lo menos yo veo que hay un montón de, de gente que no cree en que puede estar mejor haciendo pequeños cambios en su alimentación, en su día, ¿no? En sus hábitos, y es bastante reticente a estas cuestiones. En ese contexto, ¿vos cómo te ves, cómo te sentís, cómo estás adelante al frente de tus pacientes? Yo creo que primariamente lo que a mí me gusta es tomarme el tiempo en la consulta. Mis consultas no duran menos de una hora.
en donde uno primariamente tenés que escuchar la historia en la que viene, de dónde viene, qué culturas nutricionales tiene, en qué hábitat está desarrollándose, o sea, qué tipo de trabajo tiene, a qué, digamos, estresores está expuesto, si tiene hijos chiquitos, que no es lo mismo que tener hijos criados, si es soltero y no tiene hijos, si vive acompañado o vive solo, si con los que viven cual. acompañan o no con las decisiones que está por tomar en el momento de su salud y su nutrición, porque a veces el entorno puede ser beneficioso o no. Todo eso es lo primero que yo intento escuchar antes de dar cualquier tipo de recomendación, porque en general a mí particularmente me gusta que me cuenten cómo organizan, desde que se levantan, les pregunto, es más, a veces se quedan como mirándome cuando les digo, bueno, te levantás a la mañana, ¿qué haces? Y te miran diciendo, bueno, tomo un café. No, 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 antes, ¿qué haces? ¿Vas al baño, haces pis, te lavas Desde los cero. dientes? ¿Qué ¿Cómo? haces? Claro. Te lavas la cara con agua fría, con agua caliente, tomás un vaso de agua y te miran como diciendo, sí, le digo, regular estas pequeñas cosas que vos haces automatizadas desde el simple hecho de levantarte e ir al baño y higienizarte como hacemos todos, que vos ahí puedas empezar como a incorporar pequeñas cositas que ellos mismos vayan viendo que no les lleva demasiado tiempo ni demasiada, digamos, tiempo mental, porque se dicen, no, no, me pidió un montón de cosas y ya se predisponen al fracaso, Obvio. ¿no? De esto. Tal cual, sí. Entonces empezar a decir, bueno, si vos, por ejemplo, sí, me lavo la cara, bueno, empezar a lavarte la cara con agua fría para activar esto del contacto, como te decía, con el nervio vago y empezar a despertarte. Antes de tomar una infusión, tomate un vaso de agua y si la podés mineralizar mejor para ya empezar a limpiar el tubo digestivo, activar una hidratación consciente. Estas pequeñas cosas me parece que son importantes al momento de escuchar. Y esto mismo, si te dicen, no, yo llego a la noche y la verdad es que meriendo tipo 7 de la tarde y ya a la noche no tengo tanto hambre, pero bueno, como mi familia cena, ceno. Bueno, ahí donde, o por ahí buscas la manera de que hagan una especie, le digo yo, de merencena como más temprano y acompañen a la Claro. familia esa ingesta, o por ahí le decís, bueno, reduzcamos un poco acá para poder acompañar en esta otra comida, o estas cositas de ir, yo creo que la clave está en la individualidad y en escuchar el entorno, e ir proponiendo cambios lentos y que solos al momento de ir probándolos te vayan diciendo, che, ¿sabes que esto de acostarme más temprano hace que, o comer más temprano, descanso un poco mejor? O esto que me recomendaste de por ahí de esperar a tener hambre, me di cuenta que en realidad hasta las 3 de la tarde no tenía hambre y que estaba Exacto. comiendo un montón de ingestas. Eso es, yo creo que es la prueba y error. Así como también les digo, bueno, tráeme en el próximo encuentro todas aquellas cosas que quizás te propuse que vos digas, nah, no pude, ¿sí? Porque a veces los propones, te dicen sí, 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 y en la práctica aparece el que, uff, tuve un mes lleno de eventos sociales, donde la comida no la ponía yo, donde obviamente ante enfrentarme al alimento me tenté y lo comí, entonces ya después pensé, listo, ya lo hice mal, ya arranco mal, entonces Ya está. esto de ir trabajando como cada pauta en casos, digamos, de cada persona, y siempre me gusta ubicar a la persona en el momento en el que está, ¿no? Hay una persona que está conectada, por eso voy a hacer este ejemplo, que fue madre hace muy poco y que ella estaba muy, muy, muy preocupada por cómo iba a ser con su alimentación cuando su bebé naciera y demás. Y como que mi planteo fue siempre bajarla a la realidad y plantearle, cada etapa tiene digamos, su prioridad y su momento, y ir a lo simple, a lo sencillo, de no intentar ahora, desde una experiencia completamente nueva, porque nunca había sido madre anteriormente, querer volver a mantener una rutina donde ponías el horario de entrenamiento que querías, comías a la hora que querías. Entonces, esto de poder bajarlo y decirle, ahora vas a enfrentarte a una nueva realidad, y eso es lo importante, que en conjunto puedan ubicar el tiempo en el que se encuentran y encontrar algo que en este momento que están transitando también les ayude a continuar con una estabilidad en su salud, tanto clínica como emocional, que obviamente va a ser una Totalmente. consecuencia de esos neurotransmisores que, ahí está, he respondido, Ahí esos está, neurotransmisores, Vero. exacto, que el mismo cuerpo produce a expensas de los alimentos que ingerimos, ¿no? Claro. ¿Cómo influye el contexto, por Dios, ¿no? Recién mencionabas los eventos sociales, ¿no? Todas estas cuestiones que mucha gente, entiendo, y ya vamos cerrando, Romy, eh, se, se ponen esas trabas, digo, como prioritarias, ¿no? Cuando en realidad los eventos sociales y demás son lo menos que tenés en tu día a día, en tu mes, ponele. Es como, yo pongo siempre el ejemplo de la pizza. Viste que la gente que dice, no, quiero dejar de comer harina, pero no, amo la pizza. Pero ¿cuántas pizzas te comes por mes? ¿Dos? ¿Tres? Seguí comiéndotelas, pero el resto de los 27, 28 días del mes podés seguir haciendo las cosas Tal bien. Y cual. eso no te va a alterar todo lo bueno que venís haciendo. Al contrario,
te vas a dar cuenta en el tiempo si lo necesitas o no. Pero digo, está buenísimo esta aclaración y le mandamos un beso. Cuestión hasta simplemente matemática. Si vos haces 4 comidas por día, a lo largo de una semana tenés 28 ingestas. Si de las 28 hay 3 o 4 que están alteradas, matemáticamente vas a estar en favor de una alimentación más Tal consciente cual. y más equilibrada, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Romy, querida, te agradezco muchísimo. Quiero que, por último, le cuentes a la gente dónde te puede encontrar, más allá de que la mayoría de la gente sabe dónde encontrarte, pero digo, acaba de arrancar el año y imagino que se vienen muchas cosas nuevas para vos también. Digo, todos tenemos proyectos, ¿no? Más allá de que a veces se cumplen o no. Digo, ¿cómo viene tu año? ¿Dónde te podemos encontrar? Y más allá de que vamos a estar conectados, obviamente, a través de las redes. Sí, principalmente, obviamente, el acceso más cercano es a través justamente de las redes, que las respondo y las contesto yo, así que a veces les pido disculpas porque Espectacular. demoran las respuestas, eso sí es importante. Y obviamente, yo como siempre les planteo, la salud y la conciencia se puede hacer tanto presencial, quienes son de Mar del Plata, que es mi lugar de origen y donde atiendo físicamente, como justamente estas pacientes que comentó hoy y otras más, las atiendo a distancia a través de lo que son hoy el advenimiento de esta tecnología que a veces nos Es permite hermoso. a llegar y poder acompañarlos igual estén cerca o no. Así que nada, Espectacular. gracias a vos por tu tiempo y por este espacio. El agradecido soy yo, Romy. Y bueno, estamos en contacto. Saludos a toda la gente que se conectó, muchos amigos por ahí. Así que un beso enorme, un beso para Mar del Plata y nos estamos viendo pronto. Gracias, Dale, Romy. a vos. Gracias, adiós. Beso enorme. Chao, chao.